noche los niños menores de 8 años salen a su respectiva clase, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con el Señor por la disposición de los maestros que están siempre preparándose, ¿verdad? Saben que aquí, gracias a Dios, no tenemos cuidado de niños, tenemos enseñanza para niños, ¿verdad? Es diferente. En algunos lugares pues solamente los cuidan, pero aquí no solamente se cuidan, sino que son enseñados también. Amén. Quiero que vayamos, los que nos quedamos aquí, a la Escritura, y vamos a ir a Marcos capítulo 5. La semana pasada comenzamos hablando acerca de este problema que tenía, ¿verdad? Este gadareno era una persona que desconocemos los motivos, las formas, cómo, ¿verdad? Pero estaba poseído por muchos demonios, ¿verdad? Ya hablábamos un poco acerca de los demonios, la caída de Satanás del cielo, cómo es que cayó, ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 12, no vamos a ir ahorita, solamente estoy recordando, ¿verdad? Un poquito de todo. Estamos en Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, así es que mientras usted está buscando, pues a veces me gusta hablar, ¿verdad? Y a veces me dice mi esposa, ¿por qué no platicas algo? ¿Por qué no hablas? Digo, es que ya gasté todas mis palabras. Capítulo 5 de Marcos, ¿ya estamos ahí? Bien. Entonces, así como está sentadito, vamos a leer, ¿verdad? Con reverencia esta palabra. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaba. Hasta ahí vamos a parar y vamos a hacer una oración. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, y en esta noche, Señor, agudiza nuestros sentidos, nuestra mente, Padre, y pon en disposición en nosotros, mi Dios amado, que podamos retener lo más posible de tu palabra, no para estar temerosos por el mal que existe en el mundo, sino para estar confiados por la grandeza, Señor, de tu nombre, y del dominio y el poder y la autoridad que tú tienes, y que tú estás a nuestro favor. Muchas gracias te damos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que por causa de Él, o sea, por causa de Jesucristo, o sea, los que creemos en Jesucristo, por causa de Él, dice que somos muertos todo el tiempo. Y creo que lo que quiere decir el apóstol Pablo con eso es que el enemigo quiere destruirnos a cada momento, y si él pudiera, lo hiciera, porque él es el enemigo de Dios, y nosotros somos la creación o la obra más grandiosa de todo el universo. Hay lugares muy bonitos,
hay animales muy hermosos, muy bonitos, hay quizás piedras, montes, etcétera, y pudiéramos mencionar muchas de las cosas hermosas que hay en este mundo, pero nada se compara, dijo Dios, con el hombre, porque a dice que lo puso como la corona de toda la creación, al ser humano, al hombre, y puso en él algo muy especial, que es el razonamiento. Nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, somos los únicos que podemos tomar decisión, que tenemos voluntad y que Dios nos hizo así y nos dio ese gran privilegio. Entonces, el enemigo, sabiendo que somos lo más precioso, lo que Dios más ama, ¿verdad?, que estuvo dispuesto a despojarse de lo que Él más ama por amor a nosotros, ¿verdad?, que es su unigénito Hijo, ¿verdad?, y lo dio para redimirnos a nosotros. Entonces el enemigo siempre está tratando de hacerle ver a Dios, ¿verdad?, tratando de siempre pervertir al ser humano. Y bueno, por esa razón el apóstol Pablo dice que por causa de él somos muertos todo el tiempo. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, también el mismo apóstol Pablo en esos mismos versos, que es el capítulo 8 que estoy citando, dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nada. Y menciona todas las situaciones que pudieran ser, ¿verdad?, físicas y normales que vivimos en este mundo: crisis, hambre, desnudez, peligro, espada, etcétera, y pudiéramos añadir muchas cosas más. Todas esas cosas no pueden separarnos del amor de Dios cuando hemos creído fiel y realmente, ¿verdad?, genuinamente. Entonces, cuando nuestra confianza está plena en Dios, nada nos puede separar. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Y luego dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni potestad, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hemos estado hablando la semana pasada, ¿verdad?, hablaba de algunas citas bíblicas donde menciona que el diablo se reveló en el cielo, capítulo 14 y 28, 14 de Isaías y capítulo 28 de Ezequiel nos mencionan, ¿verdad?, aunque ahí se está refiriendo a ciertos reyes, pero que hay unas potestades detrás de ellos, ¿verdad?, aquí los profetas están describiendo, ¿verdad?, el trabajo del enemigo desde el principio, y aún antes de que el mundo fuera, él ya había sido arrojado a la tierra. Dice allá en Apocalipsis capítulo 12 verso 9, dice que de gran dragón peleaba contra Miguel, ¿verdad?, y sus ángeles, y el gran dragón y sus ángeles. Y dice que cuando fue arrojado al abismo, dice que con su cola arrastró una tercera parte de los ángeles que se rebelaron también contra el Señor. Judas menciona que estos ángeles o estos ahora demonios, ¿verdad?, han sido puestos en prisiones eternas. También lo dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 2, me parece que, o verso 4. Menciona, ¿verdad?, que también si Dios no perdonó a estos ángeles que no guardaron su dignidad, ¿verdad?, sino que también menciona que los puso en prisiones eternas. Bien, entonces veíamos qué era exactamente lo que pudiera sentir este hombre, cómo él dio oportunidad para que esos demonios llegaran. Tenía una clase el lunes con algunos de mis hermanos que están tomando un discipulado y tocamos un poquito el tema acerca del diablo, ¿verdad? Y por ahí nos fuimos también de los demonios y hablamos de algunos casos que hemos conocido en el mundo, de personas que por curiosidad han jugado la Ouija. Y usted sabe qué es la Ouija, ¿verdad? Si no sabe qué es, escuche bien, especialmente los adolescentes, los niños, ahorita que hay acceso a todo, ni por curiosidad, ni por investigación,
ni por nada. Escuchen bien y pongan atención, porque esto es serio. No jueguen con eso. Cuando escuchen a sus amigos o compañeros de la escuela hablar de esas cosas, aléjense de ellos. Traten de no continuar en esa plática, ¿verdad? Es todo lo que el diablo presenta siempre, es bastante, ¿cómo se dice?, atractivo, ¿verdad? De hecho, a veces pensamos que, o nos han hecho creer que el diablo tiene 2 cuernitos, tiene una barba, ¿verdad? Tiene una cola, ¿qué más? Patas como de caballo. Y no, ese solamente es una figura de la mitología griega, ¿verdad? Del mal, en la mitología griega. Pero en realidad la Biblia es el que describe quién es el diablo. Y el diablo en realidad lo que quiere decir es el malo, el que hace cosas malas, el inicuo, ¿verdad? Esa es la palabra diablo. El Satán es el acusador, ¿verdad? Veíamos la semana pasada. Entonces ese es el diablo, y los demonios son sus secuaces, son sus ángeles, son sus siervos, ¿verdad? Son los que les sirven. ¿Y qué cantidades? Son enormes las cantidades, hermanos, son muchísimos y están por todos lados y en todas partes. Ahora, no son omnipresentes, no pueden estar en toda, o sea, por la gran cantidad que son, por eso, como son muy numerosos, entonces hay en todo el mundo. Y bueno, entonces, por ninguna razón, ¿verdad?, usted ni por curiosidad no juegue en cosas extrañas, que le digan que le van a leer la mano o que le van a tirar las cartas. Jovencitos, adolescentes que no tienen experiencia, que no conocen mucho del mal que hay, ¿verdad? Y que es vestido a veces de algo bueno. Los horóscopos no tienen absolutamente nada de bueno también. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no creemos en la suerte, ni en la buena suerte, ni en la mala suerte. Amén. Eso lo creen los supersticiosos y los que enseñan acerca de... Nosotros creemos en la maldición y en la bendición, porque es lo que la palabra de Dios nos habla de ella. Y dice, si tú guardas mis mandamientos, estas bendiciones te van a alcanzar, te van a seguir. Pero si tú haces lo contrario, si tú no sigues mis mandamientos, estas maldiciones vendrán por ti. Y la menciona, capítulo 28 de Deuteronomio. Ahí habla de las bendiciones. Y el Señor siempre recomienda. Dice, escoge el bien, la vida y la bendición para que vivas tú y tu familia, para que te vaya bien. Amén. Entonces, le digo que nos hemos encontrado con situaciones o hemos escuchado, y a lo mejor usted también es testigo de casos de personas que se han metido a jugar, ¿verdad? Y el lunes precisamente, pues entre plática, todos en algún momento hemos escuchado alguna situación que le pasó a una persona por andar jugando. No solamente por ir a los sepulcros, por ir a, ¿verdad?, los días de muertos, que por cultura, ¿verdad?, el cuestión cultural, lo que es el día 1 y 2 de noviembre, la gente va y algunos hasta duermen allá, algunos hacen fiestas, hacen bailes y de todo, ¿verdad? Llevan comida, comen ahí según con los muertos. La palabra de Dios nos dice que el culto a los muertos nos está prohibido. Dios no está de acuerdo con ello. Más bien dice el apóstol Pablo que esa es la mesa de los demonios. Así es como lo menciona. Y dice que nosotros no podemos estar en la mesa de Cristo, ¿verdad? Y en la mesa también, dice, de los demonios. Así es como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, el muerto, mis hermanos, el que se va de este mundo, ¿verdad?, sucede esa separación. Su espíritu vuelve inmediatamente a Dios. Que desde el momento en el que Dios formó al hombre, formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y entonces fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando ese aliento, cuando ese espíritu sale del hombre, vuelve a Dios, porque es de Dios. Por eso respiramos, nos movemos, tenemos vida, porque ese espíritu que le pertenece a Dios está dentro de nosotros. Pero este cuerpo va a ir otra vez. Por eso dice la Escritura también, polvo eres
y polvo volverás, hablando del cuerpo. Ese es el cuerpo. Pero el alma son nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿verdad? Esa es la que puede ser corrompida. Esa es la que puede ser manipulada por los espíritus, por los demonios. ¿Me entiende? Y entonces, cuando una persona le abre la puerta al enemigo, ¿y cómo se abren puertas? Escuchen bien, pongan atención, porque eso de jugar con la ouija, ¿qué me puede pasar? No es... muchos así, por curiosidad, comenzaron y terminaron trastornados, ¿verdad? Me platicaba el hermano Darwin el lunes, ¿verdad? De una persona que solamente por el hecho de haber estado ahí, no jugó, no participó, pero solamente por el hecho de haber estado ahí, dice que no pasó nada ahí, sino que hasta que llegó a su casa, él solamente se acuerda que se acostó a dormir, y cuando despertó, estaba ya hasta ahí, lejos y hasta arriba, en la punta de un pino, y su familia pues empezó a buscarlo, y él pues gritaba porque alguien le ayudara. ¿Me entiende? Esto no es un juego. El mal existe. Entonces hay puertas que muchas personas abren sin darse cuenta. Por ejemplo, usted escucha hablar de personas que son curanderos. Me parece que sí, ¿verdad? Se anuncian en la televisión, se anuncian en los periódicos. ¿Sabe que estos son mensajeros de Satanás? De nadie más, no son de Dios. Aunque usen una Biblia, aunque usen un rosario, rezos, altares, etcétera, ¿verdad? Esto solamente es como la pantalla, el camuflaje de que son inofensivos, y no hay eso de que magia blanca y magia negra, que el de magia blanca no hace daño. ¿Cómo que no? Es como el pecado, no importa que el pecado es pecado, si es mentirita pequeña o mentirita grande, pecado es pecado, ¿me entiende? Y Dios prohíbe la adivinación, Dios prohíbe la hechicería, Dios prohíbe la brujería y todas esas cosas. Dios no está de acuerdo con ello, porque eso es cosas de demonios. Eso de mediums, de personas que hablan con los muertos, esos son demonios. La palabra de Dios nos dice que el que se muere, capítulo 16, versos 19 hasta el 31 de Lucas, el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿verdad? La historia del rico y de Lázaro. Nos dice que Lázaro muere, y dice que los ángeles lo llevan al lugar de descanso, el seno de Abraham, pero dice que el rico muere y es sepultado, así nomás, ¿verdad? Y dice, y despertó. ¿En dónde despertó? En un lugar de tormento. Y dice que pedía que viendo, dice, alzando sus ojos allá de lejos, veía a Abraham, el padre Abraham, ¿verdad? Y a Lázaro sentado a su lado, y le decía, envía a Lázaro que va y se moje su dedo y venga y me refresque mi lengua, porque yo estoy en este lugar atormentado. Entonces, este mismo clama porque envíen a alguien. Y le dice, envía a Lázaro, dile, mándalo allá con mi familia para que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. Y entonces le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen que a ellos escuchen. Dice, además nadie puede pasar de acá para allá, ni de allá para acá. O sea, no te puede llevar agua, no te puede consolar, no puede ir a ti. Y tampoco puede ir de los muertos para allá. No puede. Y además los que están allá, dice, no se van a persuadir si alguien se levanta de entre los muertos. Hermano, el ser humano es muy incrédulo. Tomás anduvo con el maestro por 3 años y medio, y vio todos los milagros que el Señor hizo. Y es lo que hemos estado viendo cada miércoles, ¿verdad? De que nuestros hermanos han traído diferentes estudios. El poder del Señor Jesucristo para sanar, el poder de Él sobre la enfermedad, el poder de Jesucristo sobre para expulsar demonios, porque eso es lo que vamos a ver con este endemoniado gadareno, este hombre que era de Gadara, ¿verdad? Por eso es el gadareno. Y entonces, pero también vimos el poder de Dios sobre la fuerza natural, ¿verdad? Sobre
Entonces vemos ahí que calmó la tempestad, calmó el mar, se hizo gran bonanza. Entonces es lo que estamos viendo. El Señor tiene poder sobre todas las cosas. Amén. Así es que tengan mucho cuidado. Hace muchos años, puedo decir como unos 25, 26 años más o menos, tenía un compañero de trabajo y un día lo vi muy triste y le pregunté, ¿qué pasa? Y entonces él me decía, lo que pasa es que en mi casa están pasando cosas. La puerta se abre de repente, la televisión se prende, las luces y pasan cosas extrañas. Y bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Que se prendía y se apagaba la televisión y hace 26 años las televisiones a control remoto no eran muy comunes. Era todavía de... Y luego tenía otra perilla para regular ahí, que es la imagen, ¿no? Y entonces, dice, esas cosas pasan. Y entonces le dije, ¿quiénes viven ahí? Dijo, pues mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Digo, ¿y ustedes qué fe profesan? Me dijo, no, pues somos católicos. Dijo, pues nomás de, ¿verdad? Porque nunca vamos a, no más de nombre, dijo, porque nunca vamos a la iglesia. Digo, pero ¿qué es lo que ha visto? Dijo, bueno, mira, todo esto comienza, y creo, dijo, porque mi hermana y sus amigas, dijo, aquel día, ya tiene tiempo, dice que están echándose las cartas y ahí, entonces, cuando me dijo eso, no necesitaba saber más. ¿Me entienden? Se abrió una puerta. Y cuando se abre una puerta, mis hermanos, cosas van a pasar. Amén. Porque el enemigo tiene poder. Los demonios son reales. Y hay demonios que tienen el suficiente poder para mover objetos. Hay otros, ¿verdad? Y yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor han experimentado en su casa que de repente se cae un cuadro. No había viento, no había nada. Algo pasa, un ruido. Por eso, cuando alguien se mueve de casa, ¿verdad? Siempre recomendamos, hay que orar por esa casa. Hay que orar, porque no sabemos quiénes vivieron ahí, qué rituales hicieron ahí, a qué demonios estaban adorando ahí. Y recuerden, porque, en grupos hemos ido a veces a orar por las casas cuando nos han invitado, ¿verdad? Y yo recuerdo en una ocasión, no visitando, sino yendo a orar por la casa que iba a comprar nuestra hermanita María. Y recuerdo que sus vecinos, mis hermanos, cuando estábamos ahí, y ella nos platicó lo que ellos hacían. Dice que hablaban hasta en lenguas y daban vueltas en un árbol y chicoteaban el árbol y correteaban un gallo. Y ese es un ritual. Ajá. Y estando nosotros ahí, se escuchaba el barullo allá. ¿Se imagina usted cuando esa gente se mueve de ahí, llega alguien más? ¿Cómo se quedan demonios ahí? Bueno, entonces a lo mejor usted ha conocido casos de personas que un día, sin conocer detalles, de repente esa persona como que se quedó, dicen algunos, ¿verdad?, arriba. Porque hay personas que también el consumo de drogas, ¿verdad?, los pone tan arriba que ya no bajan. Les quemaron todas las neuronas. Y entonces, cuando se abren puertas al enemigo, cosas suceden, hay trastornos. Y mire lo que pasa con este hombre. Ahí lo que leímos, dice que este hombre tenía una gran fuerza. Grilletes y todo lo que le pusieran, cadenas, las rompía, las desmenuzaba, tenían fuerza. ¿Por qué? Eran más de 2000 demonios ahí, dice que jamás legión, ¿verdad? Y se cree porque que eran tantos por la cantidad de marranos que habían paseando por ahí, y dice que ocuparon a todos. Entonces, esto estaba tremendo. Este hombre dice que tenía terror la gente aún de pasar cerca de los sepulcros porque era donde más andaba.
A lo mejor alguien aquí es de pueblo o dicen pueblo pequeño, infierno. Y en pueblos pequeños alcanzamos a conocernos a muchos, ¿no es cierto? Casi todos nos conocemos, allá don Leonardo, doña Epifania, y conocemos casi a toda la gente, ¿verdad? Y yo recuerdo también haber conocido personas que estaban bien en su sentido y todo eso, y un día, y luego hay muchas versiones. No, lo que pasa es que iba allá, ¿verdad? Y entonces de repente ya vino y ahora ya nomás habla solito y se ríe. Quedó como trastornado. Y pasaron años y años y años y nunca se curó. Y llegaba a la iglesia, entraba a la iglesia, pero estaba en la iglesia y se estaba riendo solo y se miraba las uñas y se reía. Algo muy diferente de lo que habíamos conocido, una persona normal. Había quienes le tenían miedo, ¿verdad? Pero hay personas que a lo mejor, ¿verdad?, bajo la influencia del enemigo todavía pueden, a lo mejor, no sé, pero dice que era tan agresivo, feroz, que la gente le temía. Sabían de lo que era capaz, que podía romper, nadie lo podía sujetar de la fuerza que tenía. Pero esto mismo era un sufrimiento para él. Si fue voluntario, si él abrió la puerta, no hay detalle de ello. Pero miren, los demonios ya saben que van a una condenación, saben que van a ir a un tormento, porque desde que ven, Lucas también lo menciona, dice que viendo al Señor Jesucristo venir, dice que se postraron. ¿Por qué? Porque toda autoridad, todo potestad, toda principado, todo está sometido bajo los pies de Jesucristo. Mire, que los demonios al ver al Señor Jesucristo reconocieron quiénes eran. ¿Y qué es lo que hicieron? Se humillaron. Ellos saben quién es el Señor de señores. Ellos saben quién es el que manda, quién es el amo del universo. Dice la Escritura que se arrodillaron. Eso sí, ¿verdad? No dejaban de vociferar y de clamar y dice, yo te conjuro por, ¿verdad?, que no nos atormentes. O sea, el hecho de estar presente ahí con ellos, el Señor Jesucristo, eso ya representaba un tormento para ellos. Y en Marcos menciona, dice que ya vienen a atormentarnos antes de tiempo, porque la sentencia ya está dada para ellos. Es lo que lo comentaba mis hermanos en el capítulo 3 de Génesis, menciona, ¿verdad?, donde el hombre falla. Y Dios llama a la mujer y le dice, ¿qué hiciste? No, pues es que la serpiente me engañó, ¿verdad? Bueno, viene primero con Adán, ¿verdad? Y le dice, Adán, ¿qué pasó? Y dice Adán, no, pues la mujer que me diste, ¿verdad? Le echó la culpa a la mujer. Que me diste. Algunos pensamos que le echó la culpa a la mujer, pero no, se le echó a Dios. Le está diciendo, la mujer que me diste. ¿Verdad? Hay que la mujer ya puede descansar, ¿verdad?, de eso, que siempre nos echan la culpa. ¿No? Adán le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste, ella me dio de comer, yo comí. Le dijo, bueno, pues por haber seguido el consejo de ella, ahora dijo, vas a tener que trabajar y con el sudor de tu frente, cuando lleguemos al cielo le agradecen a Adán, ¿verdad?, que disfrutamos aquí. Y luego viene con la mujer y le dice, ¿y tú? Dijo, no, pues la serpiente me engañó. Dijo, pues por haber sido débil también, ¿verdad? Y le da la sentencia. Y le dice, ahora con dolores vas a sufrir cuando des a luz. O sea que en el plan de Dios la mujer no iba a sufrir para reproducirse. Pero ahora, por haber sido desobediente a Dios, vino el sufrimiento. Y luego, ¿qué le dijo a la serpiente? Y a ti, bueno,
al animal por haber sido usado, ¿verdad? Dicen que antes la serpiente caminaba. Yo no sé cuántos de ustedes le ha tocado ver a una serpiente bien erguida. A mí me ha tocado. Allá de donde yo soy, en Oaxaca, hay lugares así de selvas o mucho monte, ¿verdad? Y entonces, de repente iba yo entre el monte y alcanzaba a ver, se caían, estaban como erguidas. Dicen, ¿verdad? Se cree que estas antes tenían unas patitas y podía caminar. Pero en la maldición que Dios le dice, ¿verdad? Vas a comer polvo. Pero cuando le habla a Satanás, le dice, tú le dirás en el calcañar a la mujer, pero la simiente de ella te herirá en la cabeza. Y entonces vemos ahí la sentencia que Dios da, ¿verdad? Pero ¿sabe? No hay una condenación para Satanás. ¿Por qué? Porque ya había sido dada desde antes. Ya Satanás había sido, ¿verdad?, condenado. Ahora, dice Satanás, porque usted sabe que hay Biblia satánica, ¿eh? Dice Satanás que como Dios es amor, y como Dios dice que al final de todo, que Dios lo va a perdonar. Bueno, se engaña a sí mismo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no dice eso. Así es que los demonios son reales. Cuando el apóstol Pablo nos dice, no deis lugar al diablo, y yo quiero que vayamos un momentito a ver la vida de Saúl, mis hermanos, y con eso voy a cerrar, ¿ok? Saúl, primera de Samuel capítulo 15, primera de Samuel capítulo 15, verso 23. Primero de Samuel. Ya llegamos ahí. Si no puede llegar, anótelo. Antes de que leamos esa parte, le voy a resumir un poquito la historia. Saúl es el primer rey de Israel. Es alto, es de buen parecer, ¿verdad? Es alto, es de buen parecer, es un hombre pues bien parecido. Y Dios, como rey, le dijo, ve y pelea contra Amalek y destruye todo, sus animales, su gente, todo. Y lo que hizo Saúl fue ir y pelear contra Amalek, e hizo casi todo, pero hubo algo que no cumplió. Del ganado, de lo mejor del ganado, lo guardó y le perdonó la vida al rey Amalek. La orden era, acaba con todo. Y habían razones, ¿ok? Porque a veces cuando escuchamos solamente esa parte decimos, pues qué Dios tan malo, ¿verdad? El que nosotros tenemos. ¿Cómo manda a acabar con toda esa gente? No, Dios estaba trayendo juicio a esa gente a través de la mano de Saúl, pero Saúl no cumplió. Le perdonó la vida a Amalek. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, entonces dice que mandó a llamar a Samuel y le dijo, ¿verdad? Y entonces, ¿cumpliste? ¿Hiciste? Y él dijo, sí, claro que sí. Y entonces dijo, ¿qué son esos berridos y ruido que oigo de ganado? Porque ya Samuel estaba empezando a perder la vista. Y entonces le dice, bueno, es que hemos guardado, dijo, un poco de ganado, gracias mi hermanita, para sacrificarlos, escuche bien, a tu Dios. O sea que ni siquiera dijo, para nuestro Dios.
Y entonces Samuel le dijo, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso fue pesado. Saúl se había convertido en uno de los hombres, por supuesto siendo el rey, ¿verdad? Tenía la autoridad, pero llegó a idolatrarse tanto a sí mismo que desobedeció a Dios. Tratando de congraciarse con el pueblo, de verse bien, todavía le pide a Samuel que adore a Dios para que él pueda adorarle también, para que el pueblo lo vean a él adorando a Dios. Capítulo 16, versos 14 al 23. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Este es el riesgo, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos enseña, que este es el riesgo que una persona que ha creído en el Señor, pero que desobedece a Dios de esa manera deliberada, está expuesto. Por ese pecado, dice que es, ¿cómo decía? Como pecado de adivinación es la rebelión. Y la rebelión, mis hermanos, es ser rebeldes. Es, si Dios te dijo, haz esto y no lo hiciste, eso es rebeldía. Eso es rebelarte en contra de Dios. Abriste una puerta y mire, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y entonces, ¿verdad? Ya su gente le dijo, mira, esto puede ser calmado con música, manda a buscar un muchacho, y le hablan de David que tocaba bien en el arpa y lo mandan a traer. Y dice que cuando este espíritu venía y le atormentaba, dice que David se ponía a tocar el arpa y eso calmaba la fiera que traía adentro, o sea, los demonios, o ese espíritu malo que le atormentaba. Pero ¿qué tipo de tormento traía? Bueno, podemos pensar que Saúl, cuya disposición interior era ya susceptible de un juicio dudoso y de temor a los hombres, comenzó a experimentar el juicio de Dios en forma de graves manifestaciones. ¿Cómo era eso? Bueno, tenía manifestaciones depresivas, iras y distorsión de la realidad, iniciadas y agravadas por el espíritu malo que le había sido enviado. Y hay diversas ocasiones en las que Dios permite, ¿verdad?, como un juicio para los mismos que han desobedecido. Entonces, esto que le pasó a Saúl, mis hermanos, no solamente queda ahí, sino que más adelante, en el capítulo 28, él está desesperado. ¿Y sabe qué hace? Aquel que siempre había dependido de Dios al principio, aquel que desobedeció a Dios, fue a buscar a Samuel. ¿Y sabe a dónde? Se supone que anteriormente él había erradicado todo lo que era adivinación, brujería, hechicería y todo lo que había en Israel. Y ahora él anda buscando a una divina. Capítulo 28 de ahí, ese mismo libro, primer libro de Samuel, nos dice que fue y consultó a una divina. Le dijo a sus ayudantes, ¿verdad?, o a su gente, le dijo, vayan y búsquenme a alguien que me hable por espíritu de adivinación. Y fueron y es como consiguen a la divina de Endor, ¿verdad? Y entonces, esto es lo curioso, ¿verdad? Se supone que el adivino debe saber o debe adivinar, ¿verdad? Saúl llega y llega camuflajeado, o sea, disfrazado, ¿verdad? Y desde que va a llegar, bueno, si fuera bueno adivino, pues ya supiera, ¿verdad?, que es el rey el que va ahí disfrazado. Para empezar, no lo supo. Pero luego cuando le dice, hazme subir un espíritu, escuche bien, porque eso es evocación, evocar, sacar espíritus o demonios desde lo más profundo.
esta tenía el poder y lo hizo. Ahora, aquí es donde, ¿verdad? Esto trae muchas preguntas. Entonces, lo que dijimos de Lucas, entonces, ¿realmente era Samuel al que hicieron subir? Porque la mujer se asustó y le dijo, tú no eres, entonces reconoció que era el rey, ¿verdad? Ahí se lo dejo de tarea si usted gusta y quiere leerlo, ¿verdad? En casa. Y se dará cuenta, a lo mejor surgan dudas, pues anótelas, ¿verdad? Y pregunte. Mateo capítulo 12, versos 43 al 45 nos dice, ¿verdad? Acerca de algunos sucesos también en aquel que permite que su vida sea limpia. Vamos a considerar como la vida de Saúl, dije en Mateo 12. Mateo 12, 43. Dice que cuando el espíritu inmundo, verso 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Es muy posible, mis hermanos, que nosotros cuando vinimos al Señor veníamos cargados, no sé si traíamos demonios, espíritus o qué, pero, ¿verdad? Quizás había algo que nos controlaba antes, y es que estamos susceptibles a eso, y si el Espíritu de Dios no estaba en nosotros, entonces tenía que haber estado algo más, ¿me entiende? Pero aquí dice que cuando venimos al Señor, por supuesto, ¿verdad? Vamos a tomarlo de ahí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y es que cuando venimos a Jesucristo, todo es expulsado, todo es echado fuera. Jesucristo viene y toma el lugar de nuestro corazón, amén. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo desde el momento en el que creemos. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice eso. Dice que habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está ahí y no puede haber nada más, ¿ok? Ningún espíritu inmundo ni nada de eso. Entonces dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Escuche bien, porque muchas veces sucede que conocemos a alguien que estuvo en la iglesia, sirvió en la iglesia, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que se apartó, se fue. Y para hacerlo regresar, mis hermanos, y va y habla, ¿verdad? Y le habla mal del pastor, del hermano, de fulano, hasta del presidente, de todos. No está, él no, si pudiera hasta de Dios, ¿verdad? Pero mucha gente dice, no, Dios ha sido fiel, ¿verdad? Es la iglesia. Pues sí, pero la iglesia es lo que más Dios ama, ¿me entiende? Entonces no se puede amar al Hijo y no al Padre. O sea, el mismo apóstol Juan dice, el que niega al Hijo o niega al Padre, ese es un anticristo, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, hay quienes son más difíciles todavía. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual ahí dentro. Entonces vemos a este hombre que cuando ve a Jesucristo dice que aún los mismos demonios le piden al Señor. Marcos capítulo 5, regreso ahí y termino. Dice, le piden que por favor les permitan. Ahora, hay personas que se hacen daño a sí mismo. Este también quería hacerse daño a sí mismo. Y dice que clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque el Señor le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos.
Vemos aquí el poder de nuestro Señor Jesucristo al liberar a este hombre. Quedó completamente sano. Quizás en años la gente no le había visto así. Dice el verso 19, más Jesús, del verso 18 dice que al entrar él en la barca, porque escuche bien, después de aquel suceso tan importante, tan maravilloso, ver a este hombre ahora en su cabalidad, ¿verdad? La gente lo corren al Señor, le dice, no, vete de aquí, vete, ya nos causaste una pérdida, mira, 2,000 marranos murieron ahí. No hay detalles de eso, ¿verdad? Pero suponemos que si entras para allá, ¿qué más no va a pasar? Entonces, no, vete. Corrieron al Señor, dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si bien el Señor no pudo quedarse a predicar ahí, pero quedó alguien que llevaba el testimonio, y por supuesto que conocían a este hombre. ¿Sabían en qué estado había estado? Valga la redundancia, ¿verdad? Cómo había estado y cómo Dios le sanó. Hermanos, ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo, expulsando demonios, liberando a aquel que viene a Él. Este es el poder sobre todo principado y potestad, que solamente con el simple hecho, y esto me maravilla, ¿verdad?, que los mismos demonios reconocen quién es Jesucristo, quién es el Señor, al postrarse, al arrodillarse, ¿verdad? Quizás aquí no claman por perdón y todo ello, ¿verdad? Pero para ellos ya hay sentencia. Y la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago. Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad? Este estudio, yo espero que sea de gran bendición, pero sobre todo, mis hermanos, especialmente los papás, ¿verdad?, que podamos tener buena supervisión sobre nuestros hijos. Estos cambios a veces de carácter, de emociones o cosas así, comportamientos que podemos ver a lo mejor en nuestros hijos, muchas veces tiene que ver con algo que no está bien, ¿ok? Entonces, aprender, o más bien enseñarles a nuestros hijos cómo cerrar las puertas a todo ello. Y el hecho de tener oración en nuestras casas es porque nuestros hijos se relacionan en la escuela, nosotros en nuestro trabajo, y muchas veces algún demonio por ahí nos puede colar y pegar, ¿verdad? Y puede traernos, ese es el enemigo invisible, que muchas veces nos va a traer fricción al hogar, pero necesitamos aprender a identificarlo. Hay familias que muchas veces pasan por situaciones de fricción y pleitos y todo ello, ¿verdad? Y pelea el esposo con la esposa, pero hermanos, aquí es donde el esposo y la esposa deben unirse para pelear juntos en contra del enemigo que no se ve. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es tan linda y nos advierte, Señor, de todos los peligros que pasamos, pero aún de todos ellos, Señor, tú tienes el poder para liberarnos, para guardarnos, para protegernos, y sabemos que el enemigo, aunque tiene poder, no lo tiene todo, que nosotros hemos sido cubiertos con el perdón tuyo, Señor, hemos sido justificados, y sabemos, Padre, que la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo que fue derramada es suficiente para perdonar los pecados. Y que el enemigo muchas veces quiere minar nuestra mente, pero Señor, nosotros estamos más que seguros que somos tus hijos, y al ser tus hijos, Señor, tenemos la protección de un Padre fiel y amoroso que no nos dejará
no nos dejará, no nos abandonará. Así lo dice tu palabra. Por eso en esta noche, Señor, queremos darte la honra y la gloria, las gracias, porque tuyo, Señor, es la victoria, mi Dios amado. Gracias por abrir nuestro entendimiento, Señor, para conocer cosas las cuales a veces podemos ignorar, y a veces pasamos batallas, pero cuando conocemos que te tenemos a ti, mi Dios, y que tú eres todopoderoso, y que podemos combatir cualquier situación que venga a nuestra vida. Hay personas que quizás están pasando por depresiones y sin saberlo es posible que les hayan dado lugar a algún espíritu. Tu palabra nos declara limpios, sanos por la palabra. Dice tu palabra en Juan capítulo 15, verso 4, que nosotros ya estamos limpios por la palabra que tú nos has hablado, por la que hemos leído, por la que hemos guardado en nuestro corazón. Hay algunas personas también, Señor, que todavía, Señor, tienen problemas con la ira. Y vemos aquí algunas de esas situaciones que enfrentaba Saúl, cómo el enemigo tenía algunas reacciones por causa de aquel espíritu malo que lo atormentaba. Permite, Padre amado, que todos aquellos que posiblemente, Señor, sin saberlo, hayan consentido que algún espíritu todavía esté ahí atormentándonos, mi Dios amado, queremos que en esta noche, Señor, tú limpies todo nuestro espacio, todo nuestro corazón, todo nuestro ser, y que todo aquello que en algún momento hayamos permitido, cerramos las puertas en el nombre de Jesús, para que sea tu Espíritu Santo solamente, Señor, dentro de nosotros, dirigiendo, Señor amado, y clamando, ya que tu palabra dice que aun cuando no sabemos orar o cómo orar, dice que es tu Espíritu, Señor, quien nos dirige con gemidos indecibles. Muchas gracias, Señor. Dice tu palabra que es tu Espíritu quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.